Mi madrastra apareció tras el funeral de mi esposo diciendo que esperaba un hijo suyo, exigió que yo pagara su mantenimiento y puso su mano en mi puerta como si fuera dueña de todo. Pero en el laboratorio empezó a temblar antes de que le dieran el resultado. Estaba apenas unas semanas después del funeral de Liam, mi marido. La herida de perderlo en aquel accidente de carretera, hacía apenas un mes y medio, aún estaba tan abierta que sentía que cada respiración era una puñalada. Liam y yo habíamos estado juntos 5 años, casados 3, y soñábamos con formar nuestra propia familia. Pero el mundo, al parecer, tenía otros planes. Y justo cuando creía que no podía haber más dolor, mi madrastra, Brenda, se sentó en mi sala de estar, con mi padre, Arthur, a su lado, y me soltó una bomba que hizo añicos lo poco que quedaba de mi paz. Con lágrimas de cocodrilo y una actuación que habría ganado un Oscar, Brenda me dijo que había tenido una aventura con Liam, y que estaba embarazada de 4 meses. Se suponía que iba a mantenerlo en secreto, pero ahora, de repente, quería que todos lo supieran. Afirmó que Liam le había prometido cuidar al bebé y estar con ella, y que ahora que él no estaba, esperaba que yo cumpliera esa promesa. ¿Me lo pueden creer? Me estaba pidiendo manutención, a mí, por un supuesto hijo de mi marido fallecido, y lo decía con una cara de total sinceridad. Mi primera reacción, entre el shock y la incredulidad, fue pedir pruebas. ¿Correos electrónicos? ¿Mensajes? Algo, cualquier cosa. Ella balbuceó algo sobre que borraban todo, que eran muy cuidadosos. Pero no pudo presentar ni una sola evidencia. Ni una. Era absurdo. Si hubieran tenido una aventura tan seria como para planear dejar a sus parejas, ¿cómo no iba a haber un rastro, una mísera prueba? No había forma de que yo le creyera una sola palabra. Pero por alguna razón, mi padre sí lo hizo. Ese día, le dije a Brenda, con la voz más firme que pude reunir a pesar del temblor en mis manos, que no le creía. Ni una palabra. Y que, bajo ninguna circunstancia, financiaría a ningún bebé porque sabía, con cada fibra de mi ser, que no era de Liam. Me pareció tan despreciable que lo acusara así, sabiendo que él no estaba aquí para defenderse. Yo conocía a Liam. Sabía que me amaba. Y siendo brutalmente honesta, sabía que Brenda, que le llevaba unos 15 años y ya rondaba los 40, simplemente no era su tipo. Él la veía como de la misma generación que mi padre, que tiene más de 60. Nunca la encontró atractiva. Son cosas que uno simplemente sabe sobre su pareja, sin necesidad de hablarlo. Así que sí, sabía que estaba mintiendo. Pero mi padre, cegado por no sé qué, creyó cada mentira. Estallaron en una discusión terrible, ahí mismo en mi casa, y mi padre salió furioso. Pero Brenda no se fue. Se quedó, intentando convencerme de que, ahora que mi padre ya no la apoyaría, yo debía hacerlo, dada mi estabilidad financiera. Pensó que le daría dinero que Liam me había dejado. No le di ni un centavo. Le pedí que se fuera, pero no lo hizo de buena gana. Tuve que echarla, y no se lo tomó nada bien. Al día siguiente, hizo lo que haría cualquier persona despechada, lo publicó todo en redes sociales. De repente, mi familia entera, y la de ella, me acosaba. Todos decían que le debía ayuda, que le debía a ella y a Liam, que el bebé sufriría si yo no intervenía. Era una locura. Porque me convertían a mí en la villana cuando yo era la que estaba sufriendo. Ignoré los mensajes durante días, pero el aluvión de odio era demasiado, especialmente en mi estado. Así que, un par de semanas después, le dije a Brenda que la apoyaría, pero solo si demostraba que el bebé era de Liam. Necesitaba una prueba de paternidad. Se indignó, dijo que era humillante, que no merecía esto después de todo lo que había pasado. Pero no cedí. Ella volvió a las redes, y el acoso se intensificó. Pero yo necesitaba esa claridad. Sabía que era la única forma de resolver esto. La semana pasada, exigí los resultados. Si no los tenía, daría por hecho que mentía. ¿Por qué tendría miedo si decía la verdad? Finalmente, accedió a la prueba. Le di lo que necesitaba, algunos objetos personales de Liam, ya que él no podía estar allí. Me hizo esperar 3 días. Al cuarto,
como no decía nada, le pregunté por los resultados. Me evadió todo un día. Tuve que insistir con llamadas y mensajes hasta que finalmente, me los envió. Y acto seguido, me bloqueó. Y tenía sentido, porque los resultados confirmaron exactamente lo que yo sabía, el bebé no era de mi marido. La sensación de vindicación fue tan abrumadora que no lo pensé 2 veces. Le tomé una captura de pantalla al resultado y la publiqué en Facebook para que todo la vieran. Sin explicaciones, solo la imagen. ¿Que si me demanda? No me importa. La verdad está de mi lado. Ella fue quien lanzó la primera piedra. Pero, ¿saben qué? Esperaba que esa publicación resolviera todo, pero la gente se puso peor. Empezaron a decir que si no era de Liam, entonces era de mi padre, y que Brenda debía haber tenido una confusión. Y que, si mi padre no la apoyaba, yo debía hacerlo en lugar de Liam, para compensar el trauma de esa pobre mujer. Era ridículo. La gente seguía creyendo en la aventura, a pesar de la prueba de ADN. No entendía cómo podían seguir pensando que Liam y Brenda habían tenido algo. Ahí fue cuando perdí los estribos. Hice otra publicación, declarando que no apoyaría a nadie, financiera o de otra manera. Y si no les gustaba, podían dejarme en paz, que era lo único que quería. Estaba de luto por mi esposo, y todo lo difamaban. Era una falta de respeto hacia él y su memoria. Y con Brenda, fui especialmente dura. No diré las palabras exactas, pero usé algunos términos muy desagradables, dirigidos a mujeres con moral relajada. La gente se puso furiosa. Si antes estaban molestos conmigo, ahora estaban peor. Exigían una disculpa por publicar los resultados y por mis palabras. Pero, sinceramente, no sentía la más mínima inclinación a disculparme. No me arrepentía de la publicación, ni de las palabras, sin importar lo que dijeran. Incluso los pocos amigos y familiares que me habían apoyado hasta entonces, me dijeron que los insultos eran innecesarios. Pero yo sentía que eran muy necesarios. Nadie tenía idea de lo difícil que había sido todo esto. Sabía que las acusaciones contra Liam eran falsas, simplemente lo sabía. Me dolía que la gente no me creyera, y me dolía aún más que personas que me conocían desde hacía años se volvieran en mi contra por Brenda. Ella había empezado todo. ¿Por qué no podía yo tomar represalias? Después de leer todos los comentarios, decidí eliminar mis publicaciones. No solo la de los insultos, sino también la de los resultados de la prueba de paternidad. Porque, honestamente, ¿para qué? Me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo las mantuviera, la gente iba a creer lo que quisiera. Si querían creer que Liam era el malo, que yo era una insensible y que Brenda era la víctima, lo iban a creer. Usarían cualquier cosa en mi contra. Y ahora, estoy bien con eso. Porque al final del día, creo que entendí de qué se trataba realmente todo esto. No estaban contentos con el éxito que Liam y yo habíamos tenido en los últimos años. Les explico. Unos meses después de casarnos, dejamos nuestros trabajos y fundamos un negocio juntos, una marca de estilo de vida. No entraré en detalles, pero nos había ido bastante bien en el último año. Perder a Liam justo ahora, cuando todo iba tan bien, dolía aún más. Pero sigo adelante porque este era su sueño, y quiero que su legado sea un éxito. Éramos los primeros emprendedores de mi familia a los que les había funcionado. Obviamente, el resto de mi familia es bastante insegura y celosa. Desde que empezamos a irnos bien, siempre hablaban de cuánto dinero teníamos y lo exitosos que éramos, pero nunca decían lo orgullosos que estaban. Siempre sonaban resentidos, incluso mi padre. Así que creo que sé de qué va todo esto. Querían una razón para odiarme, y Brenda se la sirvió en bandeja de plata. No es que yo sea tan importante como para que me odien, pero creo que mi éxito no les ha sentado bien desde hace mucho tiempo. Hasta Brenda lo dijo, creyendo que yo debería mantener al bebé porque, claro, me va mucho mejor que a mi padre. Sí, creo que gran parte de esto tiene que ver con el éxito de Liam y mío. No lo pueden aceptar. Necesitan una razón para alienarme, y ahora la tienen. Y la van a exprimir al máximo.
No tengo que demostrarles nada. He terminado con ellos. Lo único que sé con certeza es que Liam no tuvo nada que ver con ese bebé. Y en mi corazón, creo que nunca tuvo nada que ver con Brenda. Si ella quiere creer lo contrario, es libre de hacerlo. Pero en mi versión de las cosas, Liam nunca me traicionaría. Obviamente, él no está aquí para aclararlo. Así que la gente es libre de creer lo que quiera, y yo también. Las últimas semanas fueron más que horribles. Fueron incluso más difíciles que asimilar la pérdida de Liam, porque él ya no está para protegerme de nada de esto. Ahora estoy sola. Ni siquiera mi padre quiere saber nada de mí. No es muy activo en redes sociales, pero estoy segura de que ya sabe que el bebé no es de Liam. Pero aún así, no me habla. No entiendo por qué dejó de hablarme en primer lugar. Incluso si suponemos que lo que decía Brenda era cierto, no sería culpa de Liam, no mía. Yo no le pedí que tuviera una aventura con ella, si es que la tuvo. ¿Por qué se me castiga a mí por todo esto? Supongo que nadie tiene las respuestas a mis preguntas. Así que solo voy a intentar seguir adelante. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Hace un par de días, mi padre, Arthur, intentó hablar conmigo. No habíamos hablado desde el día en que salió furioso de mi casa después de la revelación de Brenda, y desde entonces, él no había intentado comunicarse conmigo. Pero hace poco, me envió un correo electrónico pidiendo disculpas por todo, diciendo que estaba en un mal momento. Dijo que se había enterado de todo lo que había publicado y de que lo había borrado, y quería que supiera que había reflexionado y quería arreglar las cosas. Honestamente, me asustó un poco su mensaje. Por fin estaba intentando seguir adelante con mi vida, y no quería volver a meterme en este lío. Pero era mi padre, al fin y al cabo. Ya había perdido a mi madre hace muchos años. No quería perderlo a él también, sobre todo cuando todavía estaba vivo. Ya había perdido a dos de las personas más importantes de mi vida. Así que decidí darle una oportunidad. Acepté su invitación a cenar. Pensé que seríamos solo nosotros dos. Creí que, después de lo que Brenda había dicho, mi padre se habría divorciado de ella. No sabía nada de su situación, ya que no me hablaba y, obviamente, yo no iba a preguntarle a Brenda. Di por sentado que ya no vivía con él y que se habían separado. Pero me equivoqué de lleno. Cuando llegué a su casa, fue Brenda quien me abrió la puerta. Y ella se sorprendió tanto como yo de verme. Me tomó un par de segundos procesar lo que veía. Pero en cuanto me di cuenta de que ella iba a estar en la cena, me di la vuelta y me dirigí a mi coche. De ninguna manera iba a sentarme a cenar con esa mujer, después de todo lo que había hecho para difamar a mi difunto marido y hacerme la vida imposible. Sin decir una palabra, sin ni siquiera ver a mi padre, me subí al coche y volví a casa. Cuando llegué, por fin contesté el teléfono. Mi padre me había estado llamando sin parar. Estaba conduciendo, así que no podía contestar. Tenía 6 llamadas perdidas y un montón de mensajes suyos, preguntándome a dónde había ido. Luego empezó a explicarme que él y Brenda habían decidido arreglar las cosas. Y aunque habían hablado de separarse, ella había recuperado la sensatez y había vuelto con él a principios de ese mes. Afirmó que iba a decírmelo, pero lo había olvidado. No le creí ni un segundo. Esto era un detalle demasiado importante. Él sabía todo lo que esa mujer me había hecho pasar, especialmente después de la muerte de Liam. Fue cruel e insensible. Y aún así, decidió volver con ella. No sé si ella decía la verdad sobre la aventura con Liam o no, pero asumo que sí. Aún así, ¿por qué querría mi padre estar con alguien que mentiría sobre tener una aventura con otra persona? Y seamos honestos, aunque no sea el bebé de Liam, es definitivamente el bebé de alguien, ¿verdad? Tengo tantas cosas en la cabeza. Ni siquiera sé si mi padre sabe quién es el bebé en realidad. Y no me voy a molestar en averiguarlo, honestamente, no es mi asunto. Si ha decidido perdonarla y seguir con su vida como si nada, es su prerrogativa. Pero yo no voy a aguantar eso. No voy a cenar con esa mujer y fingir que todo está bien entre nosotras. Es la peor persona que he conocido en mi vida y nunca la perdonaré. Cuando finalmente contesté el teléfono, mi padre empezó a decirme que de verdad quería decírmelo,
pero lo había olvidado por completo. Le dije que no le creía. Y luego empezó a insistir en que volviera a cenar, que Brenda también tenía cosas que decir, y que podíamos sentarnos y arreglarlo todo. Pero le dije que, aunque tenía muchas preguntas y muchas cosas que decir, creía que no tenía sentido decírselo a ninguno de los dos. Le dije que no volvería y que no tenía intención de aclarar las cosas con ellos. Me sentía perfectamente bien no teniendo nada que ver con ellos nunca más. Le había dado una oportunidad y él la había desaprovechado. Ese no era mi problema. Dicho esto, colgué el teléfono. Y desde entonces, no hemos hablado, porque lo bloqueé en todas partes. No quiero lidiar con esto. No voy a lidiar con esto en absoluto. Nada de esto es mi problema. Así que no voy a aceptarlo. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Como dije, no quería tener nada que ver con mi padre ni con Brenda, así que los eliminé por completo de mi vida. Con Brenda, de hecho, ya no tenía contacto hacía tiempo. Pero con mi padre, tenía algo de esperanza. Pensé que tal vez nos reconciliaríamos después de ese correo electrónico. Desafortunadamente, eso nunca sucedió, simplemente porque decidió volver con Brenda. Durante estas semanas, los tuve bloqueados, así que no podían contactarme. Pero hoy, mi padre decidió visitarme. Y, una vez más, eligió traer a Brenda con él, lo cual simplemente no entiendo. Ya le había dejado muy claro que no quería tener nada que ver con esa mujer, que la odiaba, y que nunca la perdonaría. Así que no entiendo por qué la trajo, sabiendo que eso me haría menos receptiva a escucharlo. Tan pronto como miré por la puerta y vi que eran ellos dos, decidí que no los dejaría entrar. Sabía que si ella estaba aquí, nada bueno saldría de esta reunión. Si hubiera sido solo mi padre y nadie más, quizás habría considerado dejarlo entrar desde el principio. Pero, en fin, siguieron tocando el timbre y diciendo que sabían que yo estaba dentro. Mi padre prácticamente me suplicaba que lo dejara entrar porque quería hablar conmigo y arreglar las cosas. Pero yo simplemente no respondí. Después de un rato, escuché a mi padre llorar. Me rogaba que abriera la puerta para hablar con él, porque no quería perderme. Empezó a hablar de mi madre. Empezó a decir que ya habría querido que lo habláramos, y ahí fue donde ya no pude contenerme más. Abrí la puerta de golpe con mucha fuerza y empecé a gritarle en la cara, diciéndole que no tenía derecho a mencionar a mamá solo para conseguir lo que quería, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y si pensaba que no me daría cuenta, estaba equivocado, porque sabía que estaba intentando usar a mamá para manipularme a su favor. No funcionó exactamente como él quería, pero al menos me hizo abrirle la puerta. De todos modos, después de terminar de gritarle por mencionar a mamá, le dije que, si quería, podía pasar, y que trajera a Brenda también, porque realmente quería saber qué tenía que decir que fuera tan urgente como para recurrir a trucos tan baratos. Cuando entraron, él comenzó a disculparse por mencionar algo así, sabiendo que me afectaría, pero dijo que no se le ocurría otra forma de convencerme para abrir la puerta. No dije nada al respecto. Solo los dejé continuar. Y en resumen, mi padre y Brenda vinieron a explicar todo lo que había sucedido desde el principio. Básicamente, yo había tenido razón todo el tiempo, todo era por dinero. Brenda y mi padre habían estado teniendo problemas financieros durante los últimos meses porque el negocio de mi padre no iba muy bien, y se iba a jubilar en un par de meses. Así que realmente necesitaba hacer algo al respecto. Y había estado discutiendo mucho con ella por todo esto, porque ella está acostumbrada a cierto estilo de vida y no está acostumbrada a reducir gastos. De todos modos, al parecer, por pura desesperación, ella decidió inventar toda la historia de la aventura. Y cuando no funcionó, decidió cortar por lo sano y volver con mi padre. Pero él exigió una prueba de paternidad, y esta vez los resultados fueron positivos, porque el bebé era en realidad de mi padre. Así que ahora van a tener a este bebé milagro que ha luchado contra viento y marea, y quieren que los apoye. Dijeron que no querían mi apoyo financiero, sino solo que los perdonara y los apoyara emocionalmente. Esa fue la esencia. No quiero entrar en todo el melodrama y el llanto mientras narraban todo lo que había sucedido. Obviamente, les dije que se fueran de mi casa,
porque no había forma de que los perdonara, especialmente después de enterarme de que Brenda se había inventado todo aquello. Eso no es desesperación, es codicia. Si ella o mi padre realmente necesitaban dinero, podrían haberlo pedido. Pero no lo hicieron. Ella eligió una dirección completamente diferente y difamó a mi marido sin razón. No iba a aceptar eso. Y, sinceramente, no estoy segura de creer ni la mitad de lo que dijeron. Estoy bastante segura de que ella debió de haber tenido una aventura con alguien más. Y para encubrirlo, empezó a inventar todas esas cosas porque tenía miedo de que la descubrieran. Pero al final, afortunadamente, el bebé resultó ser de mi padre. Así que todo quedó perdonado. Y con toda probabilidad, esperaban que yo hiciera lo mismo, que perdonara y olvidara todo. Pero yo no soy esa persona. Especialmente cuando mi marido ha sido arrastrado a esto, incluso después de su muerte, no iba a aceptarlo pasivamente. Así que les dije que se fueran de mi casa. Y cuando se negaron a irse sin mi perdón, les dije que llamaría a la policía. Fueron bastante difíciles de tratar, pero al final, logré echarlos. Obviamente, tuve que llamar a la policía porque mi padre se estaba poniendo histérico, y fue muy difícil para mí verlo así. Fue duro para mí lidiar con todo esto sola, pero lo hice. Y voy a solicitar una orden de alejamiento contra ellos porque ya no necesito esto en mi vida. Simplemente voy a fingir que no tengo padres, lo cual no debería ser difícil, dadas todas las cosas que me han pasado recientemente. Han pasado un par de meses desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. Hice todo lo posible para seguir adelante con mi vida, porque sé que por mucho que llore, no lo traeré de vuelta. Así que decidí empezar de cero. Me mudé de casa y expandí mi negocio. También invité a una amiga, Maya, como socia, porque necesitaba ayuda y ella estuvo encantada de ayudar. Así que ahora ella maneja todo en nuestra antigua ciudad, y yo estoy expandiendo el negocio en un nuevo estado. Hasta ahora, todo va bien, y estoy orgullosa de lo lejos que he llegado. Sé que si él estuviera aquí, sentiría lo mismo. No sé qué estará haciendo mi familia, pero sé que mi padre y Brenda tuvieron a su bebé milagro, hace un par de semanas. Algunos amigos me lo hicieron saber. Bien por ellos, supongo. Lo que sea que los haga felices, ya no me importa. Tengo una orden de alejamiento contra ellos. No tengo intención de volver a tener nada que ver con ellos, y estoy contenta con mi vida tal como está ahora. ¿Creen que hice bien al cortar lazos con mi padre por completo?